Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Kelly Román. Gracias por estar acá una vez más. Y por supuesto, este video es una secuencia del video anterior, así que te invito a que puedas buscar acá en mi canal de YouTube, si no te va a estar apareciendo por acá, el video anterior que tiene que ver con el inconsciente, la Matrix, las sombras, las emociones y el por qué siempre que tomas decisiones terminas en lo mismo, ¿no? Por allí va a estar, así que no te lo puedes perder. Si no has visto ese video, te lo recomiendo porque esta es la secuencia de ese. Vamos a estar hablando acá de la conciencia y del subconsciente, que no es igual al inconsciente, y el por qué cada vez que vayamos tomando decisiones correctas, nos vamos acercando, por supuesto, a regiones de la conciencia un poco más elevadas y vamos a ir sosteniendo ciertas fuerzas y ciertas energías que vienen de regiones superiores. Así que no te despegues de allí. A medida que nosotros vamos autodescubriéndonos, vamos saldando karmas, girando karmas, sacando cosas del inconsciente a la superficie, vamos a ir tocando ciertas regiones de nuestra conciencia que nos va a dar una visión mucho más clara de las cosas. Es decir, es como que si nos pudiésemos posicionar en diferentes ángulos de nuestra vida y vamos a tener visión un poco más clara del por qué hicimos tantas cosas o el por qué estamos en el punto que estamos. Eso lo hace más que todo la conciencia, no lo hace la mente 3D. Evidentemente, la mente 3D que opera con el inconsciente se congestiona un poco más. La conciencia no. La conciencia opera con el subconsciente. El subconsciente es el storage o el almacén de la conciencia. Pues allí en el subconsciente encontramos lo siguiente: patrones, símbolos, geometrías, información de codificación, pero de luz. A diferencia del inconsciente, el subconsciente que está aquí y el inconsciente que está acá, que alberga sombra y alberga patrones repetitivos, toxicidad, en fin, emociones de baja vibración. En el subconsciente ingresa toda la información que necesitamos para ciertos y determinados episodios de nuestra vida. Sobre todo episodios que tienen que ver con desenredos kármicos, soluciones directas o soluciones más efectivas y eficaces. Con la conciencia, con el subconsciente podemos como descifrar cosas que por lo general no se hacen desde la mente tridimensional ni desde el inconsciente. Es allí donde llega toda la información para luego ser convertida, transformada y decodificada y pasada a la conciencia, así está bien dicho, ¿verdad? Para que luego esta pase a la conciencia. Cuando una persona se ha desenredado demasiado de sus karmas, de su inconsciente, ha salido mucho de esa zona del inconsciente, ha generado una nueva red neuronal, porque el inconsciente genera una red del cerebro reptil, y evidentemente cuando sales de allí, ingresas a una nueva red neuronal, el cerebro genera una neuroplasticidad diferente, y por lo tanto vas a encontrar soluciones distintas, alternas, y eso lo vas a hacer es ya ingresando a ciertas regiones de la conciencia. Yo siempre he dicho que la conciencia es como un transformador, es un contenedor, es como operar desde un espacio donde solo habita el silencio, las soluciones, la abundancia, la belleza y muchas cosas, porque allí o en ese espacio, por así decirlo, es donde se pueden sostener las vibraciones altas. Cuando una persona logra estar constantemente conectado a su conciencia, ¿okay? Que es lo que mucha gente llama el despertar de conciencia, que no es igual al despertar espiritual. El despertar espiritual tiene un proceso y es constante. Nosotros nunca dejamos de despertar. Después que te enrumbas, no hay vuelta atrás. Y el despertar de conciencia es igual. Siempre va a ser constante, porque es algo nuevo que vas a descubrir, porque es algo nuevo que vas a decir. Imagínate, tú vas a descubrir verdades o tus verdades, vas a armar como el puzzle de cada cosa y desde tu origen, por ejemplo. Por lo tanto, para mí la conciencia es eso, es como que si la mente se aplanara y quedara la conciencia allí, y vas a operar desde ahí, de la parte más consciente. Una persona que opera desde la parte más consciente no va a generar karmas, al contrario, va a entrar en un proceso de akarma. Y entra en este proceso de akarma
porque se da cuenta, después de haber pasado por todo el proceso que implica la inconsciencia, la mente 3D, las decisiones repetitivas, las consecuencias repetitivas, en fin, esta persona va a comenzar, si es inteligente, porque usted tiene que ser inteligente, hágame el favor, esta persona va a comenzar a actuar desde la conciencia y a ser consciente, es decir, va a reflexionar, incluso va a desarrollar demasiada intuición, porque la intuición es innata del alma, es una habilidad álmica. Y posiblemente en ese transitar puedas desarrollar el don de discernir, de decir, esto me está diciendo mentira, este no, o esto me está diciendo esta cosa, y yo voy a quitar esto para acá, que no me sirve, no me funciona. Eso es bueno, porque eso quiere decir que tu conciencia está activa, tus habilidades álmicas están activas y comienzas a vivir desde el akarma. En la conciencia se pueden sostener muchas energías de alta vibración o de vibraciones distintas. Una persona que opera desde el inconsciente vive de vibraciones infrahumanas, sí, en frecuencias bajas, de vibraciones un poco más bajas, porque estamos hablando también de la matriz, estamos hablando de una red neuronal distinta. Pero la persona o las personas que operen desde la conciencia, ¿okay?, que sean seres conscientes, netamente conscientes, primero que van a ser personas que su cerebro no va a funcionar de la misma manera. Segundo, que le van a encontrar solución a muchas cosas. Tercero, que van a hacer una red directa o van a tener una conexión directa con el Wi-Fi del universo. Todo va a ser como que esto y esto, vamos a encontrar, se le encuentran soluciones a las cosas. No solamente vemos la situación desde un ángulo, lo vemos desde todos los ángulos. La conciencia te ayuda a sostener estados de vida, es decir, felicidad, a conocerla, a sentir lo que es la felicidad. Porque mucha gente dice, no, la felicidad es una decisión. No, señores, la felicidad es un estado del ser. Y no se encuentra en el inconsciente, ni en la materialidad, ni en muchas cosas. Si bien es cierto, mientras estemos aquí con un cuerpo físico, vamos a necesitar ciertas cosas. En eso estamos súper clarísimos. Pero usted también tiene que estar claro que usted cuando se muera no se va a llevar nada. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que construir cosas internas que sabemos que nos vamos a llevar, porque usted ni el cuerpo se lo va a llevar. Entonces, quiere decir aquí en este punto, ¿sí?, que la conciencia sostiene estados del ser, la paz, la felicidad, el amor pleno, el amor incondicional. La felicidad es un estado del ser. Y no me cansaré de repetirlo. Quienes operan desde la conciencia real y ya salieron de todo lo que es el inconsciente y el camino que se transita, porque eso es un sendero, señores, sendero dual, sendero draconiano. Tienes que salir del cerebro reptil, que es toda una red que te genera error tras error. Si accionas un error, te va a generar otro, que después los explicaré detalladamente en un video para que ustedes vean cómo opera ese sistema y a su vez también opera en el inconsciente. Cuando una persona pasa ese sendero, que tiene su sistema, su forma de hacerlo, porque es un alma egoica y el alma egoica obviamente tiene una ruta que es la misma literalmente en el ser humano. Después que sale de ahí e ingresa al sendero de la unidad, entonces se va a dar cuenta la diferencia de un sendero y del otro y se va a dar cuenta que está operando desde la conciencia. Cuando se ingresa ya al sendero de la unidad, no le coloco un nombre, en otras culturas lo conocerán de otra forma, yo lo conozco como el sendero de la unidad, es porque ya saliste del sendero dual. Ingresas allí y comienzas a operar desde la conciencia. Obviamente, en ese transitar para poder llegar allí, ya tuviste que haber literalmente recogido todos tus fragmentos álmicos, haberlos colocado dentro de ti. Obviamente eso no es así como que suena muy fácil, pero muchas personas lo hacen en sus sueños. Muchas personas a veces no recuerdan cosas, pero el proceso de una ruta álmica para recoger nuestros fragmentos dejados en otras personas, eso ocurre muchas veces a nivel de sueños. Yo le digo a nivel espiritual porque todo tiene que ocurrir en lo espiritual, señores. Todo ocurre en los mundos espirituales. Absolutamente todo. El 3D o esta parte física es consecuencia de lo espiritual. Por lo tanto, los fragmentos se recogen también por allí. Y yo resalto lo del mundo espiritual porque mucha gente dice, pero ¿cómo hago yo para hacer eso? Muchas personas cuando realmente se enrumban en este sendero de querer hacer las cosas bien, de querer, ¿sabes?, conocer, tener ansias de conocimiento, en el mundo espiritual
se hacen cosas. La mayoría de las cosas que nosotros resolvemos se hacen en esos espacios espirituales. Hay gente que lo recuerda, gente que no lo recuerda, pero todos somos multidimensionales. Todos nos desplazamos, todos salimos del cuerpo, todo lo hacemos. Uno lo hacemos de manera consciente y otros lo hacen inconscientemente, es decir, cuando sueñan. Cuando tú vas por allí recogiendo tus pedacitos y realmente eres consciente de que hay muchas cosas que resolver y muchas cosas que recuperar, y en ese transitar de tu ruta álmica vas reconstruyéndote porque ya te vas autoconociendo y vas dándole luz a la estructura álmica de luz, la vas llenando de luz y le vas dando como toda la información referente a tu alma, señores, porque si hay un alma oscura que opera con el inconsciente en el sendero reptil draconiano, es lógico y evidente que no tenemos nuestra alma ahí posicionada. Entonces, estamos fragmentados, tenemos pedacitos de nosotros por ahí que necesitamos recoger, y a medida que eso se va unificando en la estructura de luz, que no es la estructura del alma egoica, que es el árbol de la muerte, sino en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo sé que aquí ustedes se nos pueden enredar, pero bueno, síganme ahí la cosa. Después que todos esos fragmentos se van como llenando ese espacio, evidentemente eso tiene códigos, información, luz que va a ir llegando a tu subconsciente y a su vez a su conciencia. Y van recibiendo información, sabiduría, enseñanza, muchísimas cosas que le pertenecen a tu ser, a nuestro ser. Y desde allí viene la real sabiduría. No la sabiduría que te da el mundo, sino la sabiduría álmica, la sabiduría espiritual, la sabiduría que te da la experiencia de haber recorrido todas estas rutas e iniciarte en otra que te enrumba a ti a la unificación de los átomos de tu alma en la estructura del conocimiento del bien y del mal o en tu estructura álmica de luz, y luego tu alma se enrumba a la unión con tu espíritu, al matrimonio perfecto. Y en ese transitar, tanto de un sendero como en este sendero y en tu ruta álmica, vas a aprender muchísimas cosas. Te vas a graduar de muchísimas cosas. Te vas a convertir en las mejores maestrías y doctorados que no te va a dar el mundo y lo secular, te lo va a dar la espiritualidad. Porque vas a aprender de todo y te vas a tener que instruir de muchas cosas. Porque van a ser tantos descubrimientos autos y externos que vas a aprender mucho. Y al aprender mucho y al saber mucho, obviamente, eso te va a llevar a ti a una sabiduría de no autoengañarte, al contrario, tumbar los velos del engaño, ver las cosas como son y sobre todo siempre buscar la verdad. ¿Qué hay detrás? ¿Qué demonio está operando en una situación? ¿Qué cosas? ¿Qué fuerzas? ¿Qué? Y hacerle después autopsia a eso. Yo soy así. Yo le digo a la gente, no se queden con una. Vamos a averiguar qué es eso, por qué, cómo, cuándo, y después le hacemos autopsia también a lo que encontremos allí. Demonios, entidades, lo que sea. Porque eso te va a dar a ti sabiduría, una sabiduría sobrehumana. ¿Y qué pasa? Que cuando tú obtienes esa sabiduría que viene de la experiencia, de lo vivencial, es intransferible. Y por supuesto eso te va a generar a ti el no crear karmas ni en otras personas ni en ti mismo. Por eso es que se llama sabiduría espiritual. Ninguna persona que esté operando desde la conciencia va a generar karma. No, porque la sabiduría, la guía interior, porque ven acá, aquí se me olvidó decirte algo. Cuando tú te enrumbas en ese proceso constante, porque esto es una cosa que tú dices, ay, esto se dio, esto es así, qué bueno, y no sé, es algo que no quiero colocar la palabra adictiva porque no cabe aquí, pero es algo que te lleva, tú dices, no quiero saber más, quiero conocer más. Pues obviamente te vas a enrumbar a un proceso. Pero aquí hay un punto importante. Aquí nosotros en ciertos puntos determinados para llegar a la conciencia y a varios estadios de la conciencia, conectamos con la divinidad. Cuando tú estás decidido a quitarte los velos del autoengaño, de todos los engaños que hay en el sistema, llega un punto donde tú conectas con la divinidad. Y es maravilloso, es mágico. Es mágico porque vas a conectar con lo divino, con el creador, con el padre, con la madre, padre, madre, como tú mejor lo conozcas, pero vas a conectar. Te vas a conectar y vas a entender muchas cosas. Vas a entender parte de tu origen, vas a entender por qué estás donde estás, vas a entender a qué viniste a esta vida, que has llegado aquí a este plano terrenal. Vas a entender que Dios está dentro de ti y que la conexión con Él es única, que no tienes
no necesitas nada externo para comunicarte con Él, que está dentro de ti, que te va a hablar dentro de ti, que tú eres uno con Él, que siempre estuvo y que simplemente teníamos taponcitos allí y polvito en la antena que no le escuchábamos, porque mientras está en un sendero, muy pocas veces se escucha ese mandato, esa guía, esa orientación del Padre, muy pocas veces se escucha. Y te vas a dar cuenta que no estás sola en el proceso, que Dios está guiando tu vida, tomando el timón de tu vida, a la par que tú también lo haces, porque es que Él no te va a dejar solo. Después que tú lo reconozcas y encienda esa chispa, no te deja solo en el proceso. Te va a enseñar cómo opera tu conciencia, cómo operas tú dentro de ti mismo, lo vas a escuchar, o sea, van a pasar cosas muy maravillosas. De repente a ti te va a pasar de una forma distinta, como me pasó a mí, como le pasó a otras personas que conozco, pero vas a saber que estás siendo divinamente guiado, que a través de tu conciencia no solamente hablas tú, sino también la divinidad, que dentro de ti también opera ese ser en lo que una vez de nuestra evolución nos desconectamos y que aquí a buscar, a volver a casa, a reconectar con nuestro origen. Se me fue hace rato lo que les iba a decir, porque me están llamando de allá, del más allá. Necesito dar una información, bueno, pero tengo que esperar terminar de grabar todos estos videos para poder ingresar a canalizar cierta información. Y lo que les quería decir en cuanto a eso, ¿no? Lo de la conciencia y la divinidad y poder conectar con la guía divina. Entonces ya tu brújula va a estar dirigida por lo alto, es decir, por no solamente por la divinidad, por el Padre, por el Creador, sino que tú también vas a ser consciente de que eres un ser divino, que eres un ser espiritual, que eres una persona consciente caminando en la tierra. Vas a saber, o sea, vas a pasar de creer en Dios a saber que es real, que existe, porque está en ti, porque está en todo, porque lo puedes sentir, porque lo escuchas, porque te responde de las múltiples formas posibles y múltiples formas que puedan existir en este plano terrenal. O sea, lo vas a saber, lo vas a saber. Y miren, ustedes discúlpenme con este enredo que ahí, pero es que si ustedes supieran cómo es esto, cuando estoy hablando de la conciencia, literalmente mi conciencia estoy hablando, estoy clara en lo que estoy diciendo, pero cuando ese espacio de luz o ciertas regiones espirituales se abren, como en este momento, yo comienzo a tener dislexia. O sea, yo pienso una cosa y mi boca dice otra y todo el cuento, ¿no? Eso me suele pasar mucho cuando, por ejemplo, estoy dando una información, pero también hay otras cosas que tengo que decir, que hacer, que canalizar. Tiende a pasarme esto, ¿no? Como termino de dar la información y todo eso. Entonces, bueno, hice este paréntesis para que ustedes sepan, porque, bueno, mi forma de vivencia es este es mi diario vivir, conectada todo el tiempo al Wi-Fi del universo. Y yo sé que a muchos de ustedes también en lo sucesivo le va a ocurrir. Entonces, para recapitular un poco la información, la conciencia opera con el subconsciente, donde existen símbolos, patrones, códigos y mucha información, tanto metafórica como literal, de paquetes de información que bajan, ¿ok? De luz, y que allí se pueden transformar para poder ser traducidos de manera correcta o a la forma entendible de tu conciencia, para que tú después lo puedas entender en la tridimensionalidad, lo puedas expresar de una forma coloquial, entendible, que por eso para muchos de nosotros, que somos canalizadores de ciertas regiones de luz, es muy complicado a veces hablar de movimientos de luz a nivel álmico, cómo opera el alma, qué hacemos nosotros, cómo hacemos para ayudar y cerrar vórtices, porque es complejo. Estamos hablando de patrones de luz, de movimientos de luz, que muchas veces es difícil de colocar en palabras entendibles a la persona. De hecho, los movimientos álmicos y movimientos del espíritu son bastante complejos para poderlos explicar. Y recuerden, el subconsciente con la conciencia, el inconsciente con la mente, y luego en otro video les voy a estar hablando de la supraconciencia y el espíritu, que es lo máximo. Ahí tenemos que hablar de física cuántica, de entrelazamiento cuántico, de llegar a la información exacta, verídica y con certeza, donde no hay pele de nada, y tampoco nada es al azar. Hay que la cuántica es al azar. Mira las posibilidades, por supuesto que hay muchas posibilidades, pero ¿de dónde vas a disparar la opción? ¿De dónde vas a disparar la pregunta, la cosa? ¿Desde el inconsciente o desde la conciencia? Porque si es desde la conciencia, va a decirte que ese Wi-Fi va a ir directico a la información correcta. No es que te va a dar opciones.
Sí van a haber posibilidades. Bueno, mira, de repente tú puedes pasar por esto, pero es si la persona está en ese sendero. Si usted está en el sendero de la unidad, usted no va a tener opciones, usted va a tener una decisión. Y cuando digo que va a haber una posibilidad, es porque se supone que usted, en este transitar del sendero de la unidad, usted ya tuvo que haber acumulado muchos créditos, pero muchos créditos. Sí, porque uno en este transitar comienza a hacer servicios gratuitos, comienza a hacer muchas cosas que te van generando o te van sumando créditos espirituales para que cuando te toque entrar en la zona dármica de recibir, ya sales de la rueda kármica, entras en una zona dármica, entonces ahí vas a recibir todos esos créditos que has venido tú reuniendo durante tu transitar. Y por eso digo que hay una posibilidad. ¿Por qué? Porque cuando usted está siendo guiado, el Padre, el universo te va a decir, este es el sendero, esta es la decisión que vas a tomar y tú lo vas a sentir, vas a tener la plena certeza de que es así, no es que la posibilidad que esta opción, no, es esta. Y créeme que usted lo va a sentir con plena certeza. Es allí la importancia de comenzar a tomar buenas decisiones aún estando en el sendero rectil o en el inconsciente y todo eso. Y es allí la importancia de que tú comiences a darte cuenta de girar los karmas o el karma que tienes para irlo girando y aprender. Señores, no permitan que les vuelvan a colocar otra lección para que la repitan. Encárguense de saber si aprendieron la lección, qué más les falta y esto. Esfuércense, que no cuesta nada, porque así como ustedes meten la pata, como decimos en Venezuela, es fácil, esfuércense en no hacerlo y en buscar, aprendí esto bien, sí lo aprendí, y si el universo te vuelve a colocar a ver si de verdad lo aprendiste, usted va a decir definitivamente sí, porque mira, o sea, cerré esta lección con maestría. Señores, encárguense de eso para que no vuelvan a repetir, porque repetir es un atraso, señores. Por eso es que hemos reencarnado mucho, porque todas las cosas que nos han asignado es así, las hemos cometido demasiados errores, cósmico, galáctico, planetario, o sea, no. Y personal, entonces seguimos cometiendo los mismos errores, o sea, no puede ser. Yo no quiero reencarnar más, por eso es que yo les digo, yo me enfrasco tanto en que esto no lo aprendí, Dios mío, guíame para que para ver si sí, perfecto, listo, voy para la siguiente lección y así, porque yo no quiero volver aquí. Olvídenlo. Yo no. Gracias. No. Ya no. Entonces, ocúpense de eso, hagan la tarea, por favor, háganme el favorcito. Es difícil, es cuesta arriba, no les voy a decir mentira, claro que no. Después de venir de tantos enredos, no pretendan ustedes que de la noche a la mañana todo va a ser clean, magia. O sea, ojalá y fuera así, porque yo digo, oye, la vida fuera un pan dulce, ¿no? Hemos venido a aprender muchas cosas, señores. Somos seres espirituales y se nos olvidó. Somos seres que sabemos el cómo y se nos olvidó. Pero después en el otro video le voy a decir dónde encontramos el cómo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo resuelvo? Aquí le estoy dando las pistas. Estas son pistas, porque si yo me sentara a hablar con ustedes, bueno, yo lo hago con las personas que están conmigo en las consultas, en las sesiones. Comenta aquí abajo si deseas tener más información de las consultas, talleres, sesiones, limpiezas energéticas y todo eso. Vas a estar recibiendo acá información. Pero yo lo hago de manera más de tú a tú, porque hay información que se tiene que decir así, verbal. Porque acuérdate que no todo el mundo tiene los mismos procesos, no todo el mundo gestiona las cosas de la misma manera, ni con la misma rapidez. Yo soy muy rápida para gestionar las cosas, hay gente que no. Entonces, esto también uno tiene que, ¿no? Como que trabajar sobre la marcha. Y por eso acá le estoy dando nada más un vestigio de la información. Entonces, repeat after me. La conciencia está ligado al subconsciente. Y todas aquellas personas que realmente estén sosteniendo la conciencia y no estén operando desde la mente, van a entrar ¿en qué? En una zona akármica. Y evidentemente deben de estar ya en el sendero de la unidad. Porque mire, hay mucha gente diciendo que yo desperté espiritualmente, yo desperté la conciencia, pero la despertaron una vez o despertaron una vía. ¿Y las otras? ¿Dónde me la dejas? Y los siguientes despertares, porque a medida que tú ingresas a diferentes niveles multidimensionales, usted va despertando esos niveles, señores, lo vas desbloqueando. Y son diferentes niveles de despertares espirituales. Por eso es que esto es constante mientras estamos en el sendero. Ahí te la dejo. Gracias por estar acá. Recuerda que mi nombre es Kelly Román. Por favor, suscríbete, dale a la campanita y por supuesto nos vemos en el siguiente video que también trata de la supraconciencia y el espíritu.